A veces ha pensado, ¿qué es el propósito de mi vida ahora que soy un cristiano? Vamos a verlo en este video. Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor le bendiga. Es una gran bendición para estar con ustedes otra vez por video para traer este mensaje de predicación de domingo para la gloria de Dios y nuestra edificación. Y gracias por sus oraciones en miércoles, aunque el video llegó en viernes. Estoy poco desanimado por trabajando tanto en estudios con la Biblia y haciendo los videos y poca gente está viendo los videos, pero bueno, estoy para la gloria de Dios y no importa si tengo éxito en YouTube o no. Entonces, y gracias por sus oraciones para animarme. Espero que todo esté bien con ustedes durante esta situación cuando los casos de cuando los casos de la virus está creciendo mucho en Costa Rica. Esta semana cerró todo, entonces solamente, por ejemplo, solamente yo puedo manejar en lunes y tengo que ir al súper, nada más. Pero por favor, ore para mi hija mayor, Elizabeth. Gracias a Dios, ella estuvo aquí por 4 meses. Llegó en marzo cuando su U cerró, pero ahora ella tiene que volver y la embajada de Estados Unidos consiguió aerolíneas que puede llevar los gringos a Estados Unidos. Entonces conseguimos un boleto para ella este miércoles. Pero ahora con todo esta situación yo no puedo manejar en miércoles para llevarla al aeropuerto. Entonces estamos buscando un ride. Si alguien tiene un placa con 5 o 6 para llevar a mi hija al aeropuerto en miércoles. Entonces ore para que ella puede llegar bien al aeropuerto y llegar bien a Estados Unidos. Y recuerda que estamos haciendo videos como hoy en domingo y en miércoles y cada otro viernes. Y estoy haciéndolos para la gloria de Dios y nuestra edificación. Entonces, si está interesado en aprender mucho y tener una relación más íntima con Dios, véalos. Entonces, pero lo que puede ayudarme con es si usted recuerda suscribir a mi canal, toca la campana o el timbre para recibir notificación cuando estoy haciendo los videos y clic like o clic no like para ayudarme a saber si estoy haciéndolo bien o no. Quiero saber si puedo mejorar mi habilidad en predicando los mensajes o hacer los videos. Entonces, por favor, ayúdame con Y recuerda siempre, es para la gloria de Dios y nada más. Entonces, vamos a continuar nuestro estudio en Primero de Pedro. Y estamos en la última parte del capítulo 3. Pero vea, en la última mensaje hemos examinado un pasaje muy difícil a entender e interpretar. Pero lo hacemos. Hoy, otra vez llegamos a un pasaje difícil a entender e interpretar, pero tenemos que hacerlo. Y recuerdo, Dios no inspiró su palabra para ser no entendido, pero para ser entendido y para poner por obra para la gloria de Dios y nuestra santificación. Entonces, llegamos al fin del capítulo 3, en versículos 21 y 22, y estamos confrontados
preguntado por el tema del bautismo y si es necesario para nuestra salvación. Pero con este pasaje, primero tenemos que llevar dos preguntas para nuestra investigación. Primero es cómo encajan en el contexto del párrafo o qué está tratando de comunicar Pedro en este párrafo al incluir estos versículos con este tema de bautismo. La segunda pregunta es así: ¿el bautismo es necesario para salvación? Y si no, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Entonces vamos a repasar lo que hemos aprendido en versículos 13 al 20 para hacer el contexto para que podamos contestar la primera pregunta y después vamos a tener la habilidad a contestar la segunda pregunta. ¿Por qué estamos repasando de versículo 13? Porque versículo 13 al 22 es un párrafo. Entonces, si usted está viendo los videos de miércoles, está aprendiendo cómo estudiar su Biblia y es mejor para estudiar un párrafo. Entonces, vamos a ir a la lectura, aunque es poco largo, vamos a verlo para recordarnos lo que estamos estudiando y lo que vamos a estudiar. Ve lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 13 al 22. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentáis por temor de ellos, ni os conturbáis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue predicado a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén, hermanos. Entonces, vea, vamos a repasar versículos 13 al 20 para recordarnos el contexto, para que podamos entender qué es el propósito de nuestra vida que ahora estamos en Cristo. Y vea, en este título del sermón aquí voy a poner como así: ¿cómo actuar cuando sufre por justicia? Vea, el propósito de este mensaje es para entender el punto de Pedro cuando dice que por bautismo somos salvos, para entender claro para explicar a otros y últimamente para entender qué es el propósito de nuestra vida en Cristo ahora. Entonces vamos a volver al versículo 13 y la primera parte de 14. Y lo que podemos ver es: sepa que es bendecido. Sepa que es bendecido. Si puede recordar el mensaje de esta sección, Pedro comienza una nueva sección que trata específicamente sobre el problema de la persecución de los incrédulos. La oración en versículo 13 es una pregunta retórica con la fuerza: ¿hay realmente alguien que perjudique a los que están ansiosos
por hacer el bien? Vea, recuerda lo que dice. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esto implica que el daño no es la expectativa normal, ya que generalmente aquellos que hacen lo correcto son recompensados, no castigados. Y esto es testigo de la influencia restrictiva de la gracia común de Dios dada a todas las personas, ya que encuentra expresión en la conciencia y el gobierno humano. Recuerda, el gobierno está para nuestra protección. Sin embargo, no siempre es así. Aunque la persecución de los justos es anormal, sucede. Por lo que Pedro reconoce la posibilidad de que los cristianos pueden sufrir por causa de la justicia. La forma verbal aquí que él usó se llama optativa en griego. Es la que usaría un escritor para hablar de un evento que considera improbable. Y la frase incluso sí contribuye aún más a la sensación de improbabilidad implícita. Aunque el sufrimiento de todo tipo puede ser generalizado, el sufrimiento por el bien de la justicia aún puede ser poco probable. Sin embargo, Pedro debe darse cuenta de que esta posibilidad poco probable les está sucediendo a algunos de sus lectores y debe decirles cómo responder. Pero vea en la primera parte del versículo 14. Serás bendecido. Vea lo que dice. Mas también si alguna cosa padeces por causa de la justicia, bienaventurados sois. Esta bendición incluye el favor de Dios en general, pero más específicamente, los lectores pensarían en la bendición prometida a los justos en versículo 12. Recuerda lo que dice 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. La palabra bendecido tiene el sentido bendecido o feliz, con énfasis en bendición que venía de Dios. Recuerda lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte acerca de aquellos que son perseguidos por justicia. Ver Mateo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, diciendo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, vea, hemos visto en versículo 13 y parte de 14 que sepa que tú eres bendecido. Ahora vamos a ver versículo 14, la última parte de versículo 14 y primera parte de 15, cuál es: tenemos que confiar en Dios, confía en Cristo. Vea lo que dice: por tanto no os amedrentáis por temor de ellos, ni os conturbáis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Pero hace referencia específica a los perseguidores cuando dice: no tengan miedo de. El pasaje es una cita inexacta, pero bastante cercana de Isaías 8, versículo 12 al 13, que es una advertencia para no temer lo que temen los infieles. Pero este contexto no se refiere a evitar los temores infundados que experimentan los incrédulos, más bien aconseja a los cristianos que no tengan miedo cuando se enfrentan a una oposición hostil. Ni os conturbáis, usa un término que significa ser sacudido, perturbado, asustado, y a menudo implica agitación emocional. Y la primera parte del versículo 15 dice: la alternativa del miedo es centrar la atención en otra persona, pero en sus corazones reverencia a Cristo como Señor. La reverencia traduzca agiazo, que normalmente significa santificar, pero aquí parece tener el sentido tratar como santo.
correcto. Mirar reverentemente tiene un sentido similar en Mateo 6 y 9. Santificado sea tu nombre en la oración a nuestro Padre. La frase también es una adaptación de parte de Isaías capítulo 8, versículo 13. Pero el Señor de los ejércitos a él lo considerará santo. Deja que sea tu miedo y que sea tu temor. Así se refuerza la sensación de temor o reverencia por el Señor en lugar de miedo a los hombres. Reverenciar a Cristo como Señor significa realmente creer en Cristo. No los oponentes humanos de uno está verdaderamente en control de los eventos. Tener tal reverencia en sus corazones es mantener continuamente una confianza interna profundamente arraigada en Cristo como el Señor y Rey reinante, que incluso ahora tiene ángeles, autoridades y poderes sujetos a él. Versículo 22. Entonces, vea, en este repaso hemos visto que sepa que tú eres bendecido. Confía en Dios o confía en Cristo. Pero vea la última parte del versículo 15 hasta 22. ¿Cuál es? Aproveche esta oportunidad para testificar mientras haciendo lo correcto. Vea, en esta parte del párrafo llegamos al contexto inmediato de los versículos 21 y 22. Lo que aprendimos al examinar estos pasajes es que sufrir por hacer lo correcto tiene un propósito a los ojos de Dios. Él tiene la voluntad de permitirnos pasar por el sufrimiento cuando lo estamos sirviendo y haciendo lo correcto. Vean, no es que Él quiera el sufrimiento real, sino la concesión de que sucede. Pero Él tiene un propósito para eso, que es ser un testimonio al mundo de quiénes son Dios y Cristo. El propósito final es que algunos pueden venir a Cristo para salvación a través de nuestro testimonio del sufrimiento duradero de los incrédulos por hacer lo correcto. Es por eso que siempre debemos estar listos para dar una respuesta bíblica porque creemos lo que creemos. Ve versículo 15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, por eso usted debe estudiar su Biblia para entender el Evangelio si está dando el Evangelio. Pero vean versículo 16. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. En versículo 16, mantén tu conciencia limpia. Exige mucho más que un simple moral exterior que está haciendo. Vea, yo puedo ver, este es un religioso, un buen cristiano. No, eso no implica que la perfección sin pecado sea posible, pero sí implica que un cristiano debe aspirar a tener una buena conciencia ante Dios. Esto se puede mantener primero evitando la desobediencia consciente o intencional a Dios a lo largo de cada día. Y segunda, continuar practicando el arrepentimiento inmediato a la oración por el perdón cada vez que uno se da cuenta de algún pecado en la vida. Entonces, vean, tenemos que tener una buena conciencia mientras haciendo bien, aunque estamos sufriendo por él. Pero si usted solamente está haciendo algo para que la gente pueda ver y nada más, ya no hay cambio en su vida interna, hay un problema. Pero vea el versículo 7, es una conclusión de este. Él dijo, porque mejor es que padezcas haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo del mal. El versículo 17 llega a la declaración final
de que es mejor sufrir para hacer el bien por hacer el mal. También declara la declaración condicional de que si Dios lo quiere. Y como yo dije antes, no es que Dios quiere que suframos o lo planea. Su voluntad es permitirnos pasar por el sufrimiento mientras lo servimos y hacemos lo correcto. En el contexto inmediato, el propósito es por causa del testimonio ante los ojos del mundo incrédulo, con el propósito de que algunos de ellos vengan a Cristo para salvación. Entonces, ¿por qué es mejor para sufrir cuando estoy haciendo y sirviendo Dios y haciendo bien? Porque por medio de podemos dar testimonio a quién es Dios y quién es Cristo para que ellos puedan llegar a salvación. ¿Cómo? Vean, versículo 18, Pedro nos da una ilustración de este hecho a través de la vida de Cristo, quien murió por nosotros, recibiendo el castigo de nuestros pecados en su cuerpo, pero resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Ve versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El último ejemplo de sufrimiento para nosotros mientras se hace lo correcto. Y el propósito se establece claramente que fue para que Él nos llevará a una relación correcta con Dios el Padre. Vea lo que dice. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Para llevarnos a Dios. Entonces, una vez más, el contexto está sufriendo injustamente mientras hace lo correcto con el expreso propósito de ser un testimonio vivo de quiénes son Dios y Cristo y lo que han hecho en nuestras vidas al llevarnos a una relación con ellos. Testificar de cómo uno puede tener una relación con Dios. Entonces, Pedro pasa a los versículos 19 al 20 para usar el ejemplo de Noé, otra ilustración de este tema, a través del cual Cristo predicó durante el tiempo de la construcción del arco. Y en versículo 19, hemos aprendido en la última mensaje que cuando dice, en el cual también fue predicado a los espíritus encarcelados, las personas que ahora están en prisión o el infierno eran las que vivían en el momento de la construcción del arco, pero se refrenaron para responder al mensaje que Noé predicaba por medio del Espíritu de Cristo dentro de él. Entonces Cristo predicó a ellos en el tiempo de Noé y ellos no respondieron y ahora está en la prisión o cárcel o el infierno. Los que fueron desobedientes entonces ahora son los que están en prisión o en el infierno. Una vez más tenemos el ejemplo de una persona que vive correctamente y proclama el mensaje de salvación o da una razón para la esperanza que había en él y también da una advertencia de juicio venidero. Aquí había una persona como Cristo en pequeña medida y como los lectores de Pedro que sufrían por hacer lo correcto y el propósito era por el testimonio para que otros pudieran acudir a Dios para salvación. Desafortunadamente, solo 8 fueron salvados a través de la predicación de Noé, que duró casi 120 años. Pero vea, debería alentar a cualquier predicador que esté luchando por ver resultados. Ok, si solamente Noé recibió 8 personas en 120 años, tal vez estoy haciendo mejor en mi vida. Pero, y vea, al final del versículo 20, en nuestra introducción dice aquí, 8 fueron salvados por agua. Y en el versículo 21, que vamos a estudiar, dice el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Pedro se refiere a eso como un bautismo de algún tipo. Pero, vea, una mejor traducción de esta frase en el fin de versículo 20
fueron salvados por agua, fueron traídos con seguridad a través del agua. El agua no fue lo que los salvó, fue el arca que ellos fueron salvados por. Y esa era una imagen de Cristo recibiendo el castigo de las aguas en el mundo incrédulo. Cuando las aguas de la ira de Dios golpearon el arca, las personas que estaban dentro estaban a salvo de la ira de Dios. Cuando estamos en Cristo, estamos en el arca y estamos salvados de la ira de Dios porque Cristo la recibió por nosotros. Entonces ellos, en versículo 20, Noé y su familia se escaparon del castigo de Dios por medio del arca. Fueron traídos con seguridad a través del agua. Ahora Pedro hace esta difícil declaración en el versículo 21 que corresponde a ese bautismo. Al igual que el bautismo de Noé en el arco, como salvó a Noé y su familia, nos salva. Entonces, ¿qué dice Pedro y qué significa eso exactamente para nosotros? Recuerda el contexto del sufrimiento mientras hace lo correcto por el testimonio. Y recuerda en el fin del versículo 20 que Dios muestra su misericordia a la familia de un hombre justo, permitiendo que cada uno de ellos, su familia, preste atención a la predicación de Noé y se salve, a pesar de la extrema maldad que los rodea. Vea, como Dios salvó a Noé, va a salvarnos. Como Pedro está tratando de animar a sus lectores y explicar el propósito de su vida en Cristo, está diciendo, Dios te salvará como lo hizo con Noé y Cristo. Este es el contexto, el punto. Pedro está tratando de mostrar a los que están sufriendo injustamente que como Dios salvó a Noé y su familia mientras sufriendo injustamente por haciendo lo correcto, también Dios va a salvarle igualmente. Entonces, si nuestra comprensión de escapar por el agua en el versículo 20 es correcto, entonces la palabra esto en versículo 21, se refiere nuevamente a escapar por el agua. El bautismo corresponde a escapar a través del agua, en que el agua del bautismo es de alguna manera una contraparte de las aguas del diluvio en Noé. Porque sí, como es casi seguro, el bautismo cuando Pedro escribió fue por inmersión. Entonces, descender a las aguas del bautismo era un símbolo vivido de descender a la tumba a la muerte, como en Romanos 6:4 que dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerto por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El agua del bautismo es como las aguas del juicio, similar a las aguas del diluvio, y muestra claramente lo que merecemos por nuestros pecados. Salir de las aguas del bautismo corresponde a mantenerse a salvo a través de las aguas del diluvio. Las aguas del juicio de Dios sobre el pecado y emerger para vivir en novedad de vida. Por lo tanto, el bautismo nos muestra claramente que en un sentido hemos muerto y resucitado nuevamente, pero en otro sentido emergimos de las aguas sabiendo que todavía estamos vivos y que hemos pasado las aguas del juicio de Dios ileso. Cuando Noé huyó en el arca, huimos en Cristo y en él escapamos del juicio. Entonces, primero podemos decir que Pedro está refiriendo al bautismo físico en este momento, no espiritual aquí. Pero, ¿qué quiere decir Pedro al decir que el bautismo ahora te salva? No la salva como una eliminación de la suciedad del cuerpo. Ve lo que dice en versículo 21. No quitando las inundaciones de la carne. Es decir, no como un acto físico externo que lava la suciedad del cuerpo. Esa no es la parte que lo salva.
sino como un llamado a Dios para una conciencia limpia. Vea lo que dice. Sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, como una transacción espiritual interna entre Dios y el individual, una atracción simbolizada por la ceremonia externa del bautismo. Podríamos parafrasear como así: el bautismo ahora te salva, no la ceremonia física externa del bautismo, sino la realidad espiritual interna que representa el bautismo. De ese modo, Pedro se protege contra cualquier visión mágica del bautismo que atribuya el poder salvador a la ceremonia física misma. Un llamado a Dios para una conciencia limpia es otra forma de decir una solicitud de perdón de pecados y un nuevo corazón. Cuando Dios le da al pecador una conciencia limpia, esa persona tiene la seguridad de que cada pecado ha sido perdonado y que él o ella tiene una relación correcta con Dios. Ser bautizado correctamente es hacer un llamado a Dios. Por favor, Dios, cuando entra en este bautismo que limpiará mi cuerpo exteriormente, te pido que limpies mi corazón interiormente. Perdona mis pecados. Hazme justo delante de ti. De esta manera, el bautismo es un símbolo apropiado para el comienzo de la vida cristiana. Y una vez que entendemos el bautismo de esta manera, podemos apreciar por qué Pedro dijo en Hechos capítulo 2, versículo 38, arrepiéntete y bautízate por el perdón de sus pecados. Vea, y como yo expliqué en un video que es el bautismo, vea, es un proceso en la gran comisión para ser discípulos. Cuando usted acepta a Cristo, después reciba bautismo, es el primer paso de obediencia a Dios, que está declarando soy un discípulo de Dios. Y no es que el bautismo físico real haya hecho algo por ti, sino simplemente una representación de lo que estaba sucediendo en ti espiritualmente. Yo dije antes, el bautismo físico no es el medio de salvación, sino el resultado de la salvación. Entonces, ¿por qué Pedro incluyó el versículo 21 para sus lectores? Para causar mucha confusión. Vea, ellos estaban sufriendo injustamente por los incrédulos por hacer lo correcto. Finalmente Dios permitió que esto sucediera para que sus vidas durante el sufrimiento fueran un testimonio del mundo incrédulo, con el propósito de que ellos, los incrédulos, pudieran acudir a Dios para salvación. Cristo pasó por esto para poder llevarnos a una relación correcta con Dios. Noé experimentó este mismo sufrimiento injusto mientras predicaba el mundo caído con la esperanza de que se salvarán. Solo 8 fueron salvados, pero se salvaron. Escaparon de la ira de Dios, visto a las aguas del diluvio, ya que estaban a salvo en el arco, una imagen de Cristo. Ese bautismo de morir de lo viejo y renacer a una nueva vida mientras está en el arco o en Cristo es lo que los lectores de Pedro han experimentado. Y así, al igual que Noé y su familia, debido a la resurrección de Cristo, ellos también serán salvos. Aunque por un corto tiempo tendrá que sufrir injustamente por hacer lo correcto, están siendo utilizados por Dios para compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo. Entonces, Pedro incluyó el versículo 21 como un estímulo para animarlos a sus lectores que siguieran haciendo lo correcto para la gloria de Dios y la salvación de los demás. Aun cuando pensaran que tendrían que sufrir injustamente por un tiempo,
últimamente, eventualmente para ser salvos de la ira de Dios. Entonces es para animarnos, para recordarnos que usted recibió Cristo por fe. Y el resultado fue declarado con esta ceremonia de bautismo en lo que sucedió adentro. Y era el resultado de su salvación. Y ahora recuerda, usted es salvado. Y como Noé fue salvado, y escaparon la ira de Dios y escaparon todo este sufrimiento. Aunque usted está sufriendo aquí, hay un propósito para la gloria de Dios, para nuestra santificación y para testificar al mundo quién es Cristo, para que ellos puedan ser salvados. Ese es el propósito. Entonces, no se preocupado en lo que está sucediendo. Recuerda el propósito de su vida en Cristo ahora. Es para glorificar a Dios y testificar al mundo quién es Cristo. Entonces Pedro completa esta discusión con una mención de la ascensión de Cristo al cielo. Vea lo que dice en versículo 22. A quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La ascensión de Jesús al cielo también la ocasión en que recibe una nueva autoridad y poder que no había tenido antes como Dios y hombre. Aunque como Dios el Hijo había poseído un poder infinito por toda la eternidad, no había ejercido previamente este poder en el papel de la persona que era Dios y hombre. Pedro enfatiza esto al decir que Jesús está a la mano derecha de Dios. En el mundo antiguo, sentarse a la derecha de un rey significaba que uno actuaba con la autoridad y el poder del rey. Este tema de la ascensión de Cristo, es decir, su sentado a la diestra de Dios, a menudo se menciona en el Nuevo Testamento. Es usado por los autores del Nuevo Testamento como una indicación de la autoridad universal actual de Cristo. La finalidad de su obra completa de redención y su inmensa dignidad para recibir nuestra alabanza. Además, la ascensión de Cristo presagia nuestra futura ascensión y gobernará con él. Entonces es para mostrarnos que estamos seguros en Cristo, como Noé estuvo seguro en el arca. Jesús tiene completa autoridad sobre todos, y dado que estamos en Él ahora, no debemos temer nada que puede amenazar nuestras vidas físicas aquí en la tierra, ya que estamos escondidos con seguridad en Cristo, como Noé se escondió en el arco a salvar de la ira y la ira de Dios al mundo. Entonces, hermano, vea, el bautismo físico no puede salvarnos. Es simplemente una expresión externa de lo que ya nos ha sucedido internamente cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, habiendo confiado solo en su trabajo en la cruz para salvarnos. Es muy claro. Entonces, vea, lo que Pedro está haciendo en este párrafo, dándonos nuestro propósito para nuestra vida nueva en Cristo. Estamos aquí por un gran propósito de Dios, para ser testigos por medio de predicando, pero también por medio de viviendo lo que estamos predicando, para que otros puedan recibir lo que hemos recibido de Dios, por su gracia y misericordia hacia nosotros. Entonces no se preocupa si está sufriendo injustamente mientras sirviendo a Dios. En realidad es un privilegio para hacerlo. Últimamente para la gloria de Dios, nuestra santificación y la salvación de otros. Pero recuerda que si estás sufriendo por haciendo el mal, estás recibiendo lo que es justo. Entonces, hermanos, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Ha capturado el panorama general de por qué estamos aquí? Este debe cambiar su vida radicalmente. Pero si no hay cambio en su vida, solamente está asistiendo un domingo y miércoles y nada más, y no está preocupado por los demás que no tienen salvación, usted debe considerar si en realidad usted es en Cristo o no. Y si no, por favor, venga a Cristo para salvación.
Si está dependiendo en su bautismo, está en un lugar peligroso. Porque el bautismo no puede salvarla. Solamente Cristo puede salvar. Por favor, amados, no espera hasta estar muy tarde para poner su fe en la obra de Cristo para salvarla. No espera hasta la arca está cerrada y no puede entrar más. Hoy es el día de salvación. Por favor, venga a Cristo para su salvación. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, muchísimas gracias por este día. Señor, gracias por todo lo que has hecho para nosotros. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo que fue a la cruz, murió para nuestros pecados y resucitó de los muertos para nuestra justificación. Señor, gracias que tenemos nueva vida en Él y podemos tener una relación contigo ahora, Señor. Señor, gracias por tu palabra que es bien claro. Tú tienes un propósito para nuestras vidas ahora, para usarnos para tu gloria, para testificar sobre tu amor, tu misericordia y gracia hacia el mundo, para que tú puedas usarnos para comunicar el evangelio, las buenas nuevas, que hay un hombre, Cristo, que murió para sus pecados y resucitó para nuestra justificación. Por favor, Señor, úsanos y ayúdanos para entender que a veces tenemos que sufrir injustamente, últimamente para testificar quién es Dios y Cristo, para que el mundo pueda ver nuestra actitud mientras está recibiendo persecución injustamente. Úsanos, por favor, en esta manera. Ayúdanos para entender la panorama general y más grande en tu voluntad en este momento, para que podamos dedicar nuestras vidas para ser usado en cualquier manera, cualquier lugar o cualquier tiempo para tu gloria, Señor. Úsanos, por favor. Ayúdanos para glorificar tu nombre cada día por medio de nuestras vidas y palabras. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nosotros oremos. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, espero que este mensaje haya sido una gran bendición para usted. Ha sido una gran bendición para mi vida, para estudiar y entender más claro lo que la Biblia dice. Pienso que mi perro quiere escapar de su cuarto mientras haciendo este video, pero vean, hermanos, siempre estoy orando para ustedes durante este tiempo y recuerdo ahora para mí y para mi familia, especialmente para Elizabeth el miércoles que puede salir del país para ir a Estados Unidos. Y recuerda, hermanos, sigue adelante en la palabra. Y hermanos, recuerda, aunque los mensajes son un poco largos y si usted no tiene paciencia con este feo gringo, estoy poniendo las marcas de tiempo donde usted solamente tiene que ver una porción y puede volver y tocar el número, el tiempo en la descripción abajo del video para brincar al lugar donde usted dejó este video. Entonces, por favor, use vea los otros videos y recuerda suscribir a mi canal. No para hacerme un youtuber, pero para compartir la palabra de Dios para la gloria de Dios. Suscribir a este canal, toque la campana para recibir notificación cuando estoy poniendo los videos y click like o no like para ayudarme a entender cómo estoy haciendo o no, para que pueda mejorar los videos y mis mensajes para la gloria de Dios, Señor. Entonces, bueno, hermanos y hermanas, hasta el próximo mensaje. Que el Señor le bendiga.